Una de las voces más buscadas de las últimas semanas y sobre todo en este contexto que atraviesa nuestro país. Abogado, doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo, docente universitario y una cabeza muy importante dentro del Estado. Encabeza uno de los ministerios más álgidos, podemos decir, dentro de nuestro país. Y todo esto con tan solo 36 años. Eduardo del Castillo, bienvenido. Muchísimas gracias, Raquel, por la invitación. He visto que han pasado grandes personajes por este programa, así que dije, tengo la oportunidad de ir a desmentir algunas cosas. Bien, me gusta cómo comienza esta entrevista. Primer funcionario de gobierno, primer arcista, qué bueno que te animaste a venir. No sé si soy el primer arcista, seguramente en el programa. Nos sentimos felices, nos sentimos cómodos, para poder seguramente contar cosas que no contamos en el día a día, así que estamos predispuestos a resolver cualquier interrogante. La cartera de gobierno, la que encabezás, es una de las más complicadas, álgidas. Y encima en estos 5 años te ha pasado de todo. De todo. Creo que si hacemos un checklist del ABC de lo que tiene que vivir un ministro de gobierno, te faltan muy pocas cosas o casi ninguna. Hablemos, ingresando ya de lleno, en uno de los hechos recientes que ha sido objeto de críticas. Estamos hablando de la movilización en Parotani a favor de Morales y los bloqueos que hubo posteriores. El gobierno inició un proceso contra algunos de los movilizados y logró que se les condene y que en algunos casos también acepten la culpa. Iván Lima vino entre caníbales y nos dijo que esta acción logra concretar la criminalización de la protesta social. Eduardo del Castillo, ¿te sentís el verdugo de la protesta social? Todo lo contrario, soy una persona y somos un gobierno que respeta todas y cada una de los derechos y las garantías constitucionales. El derecho a la protesta, si no está reconocido como tal en la Constitución Política del Estado, sino el derecho a manifestarse, el derecho a ser oído, a poder expresarse libremente. El derecho a la protesta no significa que uno pueda armarse, disparar en contra de otras personas, más aún si nos encontramos dentro del mismo territorio. Lo que ocurrió en Parotani y los 40 días de bloqueos que tuvimos que vivir, las bolivianas y bolivianos creo que es el único país del mundo que no tuvimos 12 meses en el año, nos han quitado 40 días de nuestras vidas, un grupo de personas que se organizaron para intentar derrocar un gobierno democráticamente electo. Los organismos internacionales, el derecho internacional público nos manifiesta que cuando el derecho a la protesta no es con fines lícitos, no puede llamarse derecho a la protesta. Cuando busca violencia, cuando utiliza armas de fuego, no puede llamarse derecho a la protesta. Yo me pregunto en cualquier parte del mundo, si yo utilizo un artefacto explosivo, llámese bomba molotov, una dinamita, para buscar cercenarle la extremidad a un miembro de la policía, ¿eso se llama derecho a la protesta? Desde luego que no. Ellos utilizaron armas de fuego, utilizaron bombas molotov, utilizaron dinamitas, utilizaron una serie de explosivos, transgredieron e imposibilitaron que el pueblo boliviano pueda acceder a derechos tan básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, etcétera, etcétera. Por tanto, sin lamentar la pérdida de ninguna sola vida de un boliviano, una boliviana y de ningún ciudadano extranjero, pudimos desestabilizar ese grupo armado que estaba buscando derrocar un gobierno. En Bolivia, evidentemente, hay un tipo penal que sanciona el bloqueo, pero bloquear también es un pacto social, ¿no? Llámese los 36 días en Santa Cruz, llámese Parotani o un Evo en los 2000, bloqueando también vías, carreteras. Si bien en la Constitución, en el Código Penal, hay una sanción para quienes bloquean, porque tenemos el derecho al libre tránsito, nos dice nuestra norma, socialmente autoridades, personas, ciudadanos, tenemos esa convención social de que iríamos pues 8 horas y chau a la cárcel, nada más, no meses. La primera vez que se rompe esto, o una de las últimas al menos, fue con el añismo, cuando perseguían masistas, incluso en los hospitales, cuando estaban internados. Y ahora vemos que también hay una persecución de quienes bloquean en diferentes momentos de este gobierno, es verdad, sin víctimas fatales. ¿Pensás que se ha roto este contrato, este pacto social de que uno bloquea como una medida de protesta social y no hay consecuencia de cárcel, por ejemplo? Nuevamente lo manifestamos, somos un gobierno, y mi persona también lo es, defensores de los derechos fundamentales y los derechos humanos de la persona, y en todo ese aparato, andamiaje jurídico, está el derecho a la protesta.
nosotros no hemos encarcelado a nadie en este país durante nuestra gestión por hacer uso legítimo del derecho a la protesta, sino todo lo contrario. Cuando ya vemos armas de fuego, cuando vemos que se le está privando el derecho a terceras personas, evidentemente tenemos que actuar. ¿Qué pasaría, Raquel, si a usted le encierran en su casa y no permiten que ingrese alimentos? No un día, no 2 días, 40 días durante todo un año, prácticamente puede llegar a perder la vida. Eso fue lo que le pasó a la gran mayoría de los cochabambinos, y las cochabambinas secuestraron a toda una población, casi 2 millones de habitantes que estuvieron secuestrados, que no pudieron unirse entre Oriente y Occidente, y lamentablemente ese grupo radical lo único que hizo fue hacer algo que criticó durante años: generar la media luna en nuestro país. No permitía que Oriente y Occidente puedan unirse, y el centro del país lo tenía aislado con una serie de bloqueos criminales que no permitían a la gente que pueda alimentarse, no permitía que transiten libremente los combustibles, o algo mucho peor aún, no llegaban las medicinas a los distintos hospitales en el departamento de Cochabamba, y evidentemente teníamos que actuar con las normas que nos faculta o nos permite utilizar la Constitución Política del Estado y todo el andamiaje jurídico. Sin embargo, sí ha habido persecución de vueltas en víctimas fatales, pero ha habido persecución, se ha tirado a andar lo que nos dice la norma cuando ha habido otros intentos y ha habido otras protestas sociales en la historia de por lo menos este gobierno, ¿no? Si uno le pregunta al otro lado, tienen otra versión. ¿Cómo se siente, Eduardo, pertenecer a un gobierno que se autoproclama del pueblo, pero que de alguna manera cumple el sueño histórico de lo que ustedes llaman derecha, que es perseguir y criminalizar una medida de manifestación social? Nuevamente lo manifiesto, no hemos criminalizado ningún tipo de derecho, sino todo lo contrario, hemos dado todas y cada una de las condiciones materiales para que se puedan ejercer los derechos a plenitud en todo el territorio nacional. Incluso la CIDH se pronunció sobre estos conflictos y manifestó que la utilización de armas o el derecho a la protesta con fines ilícitos no puede ser catalogado como derecho a la protesta. Cualquier derecho tiene una serie de acciones, pero también de restricciones, y en este caso utilizar armas de fuego, cohibir a que la gente pueda alimentarse, pueda educarse, pueda tener el derecho al acceso a la salud, eso ya no se llama derecho a la protesta. La gente, si quiere estar en las carreteras, puede estar 20, 30, 40, 50 días, años incluso quiere, pero si está con armas de fuego, disparando a uniformes, disparando a mujeres, a niñas, a jóvenes, a otros ciudadanos bolivianos o extranjeros, tenemos la obligación de actuar. Y en este caso hemos hecho eso. El fondo de todo esto en realidad tiene que ver con la diferencia entre los evistas y los arcistas, ¿no? Un problema político se está intentando resolver desde un punto de vista jurídico. Esto puede dejar un antecedente peligroso, ¿no?, para los gobiernos que vengan. Desde nuestra cartera de Estado, dentro del Ministerio de Gobierno, nosotros no investigamos personas, investigamos hechos que se adecúan a un determinado tipo penal de manera específica. Si yo veo que existe un asesinato, a mí no me importa si es arcista, es evista, es tutista, camachista o del grupo de Chi. Si hay un asesinato y hay una persona que cometió un delito o adecuó su conducta a un tipo penal de manera específica, tengo la obligación de actuar, que para eso nos paga el pueblo boliviano, que para eso nos paga la sociedad en su conjunto, para evitar y garantizar una acción de no repetición. Si yo no le doy justicia o no trato de conseguir justicia para el pueblo boliviano, estoy incentivando de alguna u otra forma que estos mismos hechos se sigan reproduciendo en un futuro cercano. ¿Qué pasó en el 2019? No se activaron los mecanismos jurídicos, no se activó el Estado de Derecho y lamentablemente años más tarde trató de reproducirse las mismas consignas, tratar de eliminar un gobierno democráticamente electo a través de muertes, enfrentamientos sangrientos, persecución judicial, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué nos dice los estándares más altos en materia de derechos humanos? Garantizar la no repetición. Y la única forma, o la mejor forma que hemos encontrado de no garantizar la repetición es buscar la sanción pronta y oportuna en contra de aquellas personas que tanto daño le han hecho a nuestro país, no con acciones políticas, sino con acciones delincuenciales.